El saludo desde Cienfuegos. Felicitamos a todos los cienfuegueros por su aniversario. Y ya en nuestro segmento de entrevistas conversamos con la máster en ciencias Nancy Sánchez Marlotica a propósito de conmemorarse este 22 de abril el aniversario 63 del llamamiento del comandante en jefe Fidel Castro Ruz a los jóvenes para impartir docencia en las zonas más apartadas del país. 64 me decía. 64. Buenos días, gracias por acompañarnos esta mañana. ¿Cómo recuerda? Gracias a ustedes por invitarnos. Gracias. ¿Cómo recuerda ese momento en el que Fidel hace esta convocatoria a los jóvenes hace 64 años? Fue impactante. Yo no recibí la convocatoria de manera directa, yo estaba estudiando en el preuniversitario y nos llega la información de que se estaban solicitando jóvenes para ir a enseñar en zonas de difícil acceso y montañosas. Entonces, bueno, realmente la movilización de la juventud fue grande. Hubo una buena presencia de jóvenes solicitando participar en lo que se estaba convocando. Eran los momentos iniciales, eran momentos muy bonitos, estábamos descubriendo cosas. Y esta era una forma también de descubrir nuevas cosas en nuestra vida, ¿no? Y por eso nos presentamos. Yo no fui de los primeros que me presenté porque por problemas familiares mi mamá no me permitía, yo soy única hija, y entonces no me pude ir en el primer contingente. ¿Qué significó para una joven de entonces 16 años pues alejarse de ese ámbito familiar para ir a impartir clases pues a otros lugares remotos de nuestra geografía? Éramos tan jóvenes, pero mira, la juventud tiene esa impronta. La juventud siempre es atrevida, por eso son los momentos en los que se producen los cambios. Para mí, en sentido muy particular, significó ir a conocer cosas nuevas, ir a lugares que nosotros nos imaginábamos, pero que no conocíamos, donde se produjo la lucha, donde estuvo Fidel, Raúl, donde corrieron tantas cosas, y conocer lugares nuevos. Esa fue la situación. Muchos compañeros quisieron participar, no pudieron por X razones, pero los que pudimos participar no nos arrepentimos de haber participado. ¿Y qué recuerdos atesora de esos días? ¿Cuáles fueron las experiencias que todavía lleva consigo de aquellos momentos? Mira, lo primero, yo le explicaba a una compañera, lo primero fue el ambiente. Yo lo que había subido aquí era la loma del burro, porque aquí en La Habana no hay loma, y cuando me enfrenté a aquellas lomas no sabíamos ni siquiera cómo íbamos a poder subir. Era un lugar tan bonito, pero tan lleno de historia, que nos sentíamos regocijados cada vez que empezábamos a caminar por aquellos senderos. Y entonces fue raro, fue extraño. Siempre digo, las condiciones no eran saludables, no eran buenas, porque nosotros dormíamos en albergues, no teníamos paredes, todas estas cosas pasaban. También coincidían tiempos donde las personas que estaban contra el proceso revolucionario, los alzados, estaban también cerca de los albergues, no, de los campamentos, éramos 5 campamentos. Y el temor existía, pero no hubo miedo. Y la gente no se iba. Sabíamos que estábamos allí y íbamos a cumplir con el compromiso que le hicimos a Fidel. Y durante esos momentos pues se estableció una hermandad entre los voluntarios. ¿Cómo fue la relación que se estableció entre todos ustedes los jóvenes? Yo decía que nosotros, la mayoría de los que estuvimos ahí, teníamos una educación, una formación, muchos valores de que en aquellos momentos eran importantes. Pero ahí aprendimos un valor más amplio, la solidaridad que se presentaba entre los compañeros. Nosotros convivíamos, y como dije, en áreas que no tenían puertas, no tenían ventanas, y los compañeros nos cuidaban de una manera a nosotras, que si íbamos a subir una loma, que si íbamos a salir del área del campamento porque teníamos que hacer recorrido, teníamos que trabajar en función de apoyar a los campesinos, no era solamente que estuviéramos allí donde estábamos aprendiendo, porque allí en la sierra lo que fuimos fue aprender. Estuvimos 3 meses donde se nos impartían contenidos, sí, de educación y eso, pero contenidos que iban más bien, y que decía yo que
que nos permitieron, a la mayoría de los que estuvimos, llevar una conducta en la vida que nos ha llevado hasta en estos momentos donde todavía estamos dando el sí por el llamado. Precisamente sobre esto quería preguntarle cuánto marcó para su vida personal y profesional esta experiencia desde hace tantos años hasta la actualidad. Le decía a usted que ahí adquirimos valores nuevos, una responsabilidad nueva. No era que yo voy para aquí porque quiero, yo voy para allí si me necesitan, porque me mandan. Y porque me mandan y yo quiero estar, porque estoy cumpliendo con un mandato de mi país que lo necesita. Esa fue la condición de los maestros voluntarios. Fíjese usted que había compañeros de todas las esferas, no éramos solo maestros, ninguno era maestro, la mayoría no éramos maestros, éramos estudiantes, algunos eran trabajadores. Y dejamos todo eso por este preciso llamado, dejamos todas estas cosas. Y nos ha marcado, como decía, hasta estos días. Yo quiero citar un ejemplo de una compañera nuestra que ya cumplió 82 años, cumplió Marisela, y sufrió un infarto, una isquemia, estuvo muy delicadita. Y cuando salió de todo este proceso, ella se reincorporó, pero además tuvo el coraje para hacer su doctorado con esa edad. Ese es el ejemplo que dice cómo somos, porque todavía somos, nos seguimos viendo, nos seguimos reuniendo los maestros voluntarios. Hombres y mujeres que han marcado pues la historia de nuestro país y que dejaron una huella sembrada en cada rincón de ese territorio montañoso donde estuvieron para aquellas personas que allí estaban. Muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana para compartirnos su experiencia de ese llamado a los voluntarios hace más de 60 años. Gracias a ustedes por habernos invitado y darnos la posibilidad de recordar este momento que siempre nos emociona, hablar de estos momentos que vivimos allí y que nunca hemos olvidado, que constantemente tratamos de recordarlo y de decir lo que fuimos, lo que hicimos y lo que somos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Nosotros ahora continuamos con otros temas. Manténgase en compañía del primero informativo del Canal Cubano de Noticias.